Hay un momento silencioso en la vida en el que la persona percibe que algo ya no encaja. Las conversaciones parecen superficiales. Los objetivos ajenos suenan vacíos y el mundo, de repente, pierde ese brillo automático. Esto suele generar confusión, incluso cierto malestar interno. Pero no es una crisis, es la conciencia despertando. Cuando la percepción cambia, la realidad en ti ya no sostiene a quien te estás convirtiendo. Pocos se dan cuenta de esto al principio. Y está bien, porque el despertar nunca llega haciendo ruido. Mucha gente interpreta esa sensación como aislamiento o error personal, cuando en realidad nace del refinamiento interior. Es como cuando alguien vuelve a estudiar después de años. La mente se resiste al esfuerzo, pero sabe que está creciendo. La claridad interior comienza justamente cuando el ruido externo pierde fuerza. En ese punto, la vida deja de ser solo supervivencia y empieza a tocar, aunque sea suavemente, el sentido de la existencia. Quien atraviesa esto suele pensar: hay algo mal conmigo. No, no hay nada mal. Hay lucidez emergiendo. El orden invisible de la vida funciona así. Primero llega la incomodidad, luego el alineamiento. La conciencia no se expande en ambientes cómodos. Crece cuando lo viejo pierde sentido y lo nuevo aún no se ha revelado por completo. Es en ese intervalo donde el autoconocimiento empieza a tomar forma real. Un ejemplo sencillo ayuda a entenderlo. Imagina a alguien que siempre siguió un camino profesional solo por expectativas externas. Un día, sin aviso, eso deja de tener sentido. No es fracaso, es percepción elevada. La vida está señalando que esa clase ya enseñó lo que tenía que enseñar. Y cuando esa comprensión aparece, aunque todavía confusa, algo dentro ya comienza a moverse, preparando el terreno para patrones que insisten en repetirse y piden ser comprendidos. En algún punto de la vida, la persona empieza a notar algo inquietante. Ciertas situaciones cambian de escenario, pero conservan el mismo peso emocional. Relaciones distintas, frustraciones parecidas, ambientes nuevos, sensaciones antiguas. A primera vista, esto parece injusto o mala suerte, pero dentro de las leyes universales, la repetición nunca es castigo, es instrucción. Cuando la conciencia aún no ha integrado una verdad esencial, la realidad encuentra distintas formas de presentarla. El problema es que la mayoría intenta resolver patrones internos con soluciones externas. Cambia de trabajo, de ciudad o de relación, creyendo que así el malestar desaparecerá. Pero el orden invisible no funciona por geografía, funciona por conciencia. Mientras la percepción siga siendo la misma, el efecto se reorganiza alrededor de ella. Por eso, nada es aleatorio. Incluso cuando parece caos, la vida es insistente, pero justa. Piensa en alguien que constantemente se siente ignorado, subestimado o poco valorado, ya sea en el trabajo, en las amistades o en las relaciones. Esa persona suele decir que la gente siempre es igual, sin darse cuenta de que sus elecciones inconscientes siguen el mismo patrón. Cuando empieza a practicar autoconocimiento, observando dónde se calla, cuando debería posicionarse o donde acepta menos de lo que merece, algo cambia internamente. Y, curiosamente, el mundo comienza a responder de otra manera. Esto sucede porque la realidad no discute, refleja. Cuando hay alineamiento interno, el entorno se ajusta de forma natural. No es magia, es consecuencia. La vida funciona como un espejo silencioso, devolviendo exactamente el nivel de conciencia que se emite. En ese punto, la autorresponsabilidad deja de sentirse pesada y se transforma en liberación. Si participé en la creación del patrón, también puedo participar en su transformación.
Integrar una lección no significa volverse perfecto, sino más lúcido. Significa percibir donde el miedo influye en las decisiones, donde la confusión distorsiona las elecciones y donde la falta de claridad mantiene activos los ciclos. Cada patrón disuelto amplía la paz interior y fortalece el dominio interno. Y cuando eso ocurre, la persona se da cuenta de algo sorprendente. Los mismos problemas ya no encuentran espacio para repetirse, abriendo camino a una pregunta aún más profunda sobre identidad y propósito. Hay un detalle curioso en la forma en que la vida enseña. No comienza revelando quién eres, sino mostrando exactamente dónde todavía reaccionas en automático. Aquello que más irrita, hiere o desestabiliza suele ser el punto donde la conciencia aún no está integrada. La mayoría intenta evitar esas incomodidades, pero quien desarrolla percepción aprende a observarlas con atención. El malestar no aparece para dañar, aparece para revelar. Mucha gente busca el autoconocimiento en libros, videos o teorías complejas, pero ignora el laboratorio más honesto que existe, sus reacciones diarias, cuando algo te saca de equilibrio. Y hay una pista. Puede ser miedo, necesidad de control, carencia de validación o incluso orgullo disfrazado. La claridad interior comienza cuando la persona deja de preguntar ¿por qué esto me pasa? Y empieza a reflexionar ¿qué despierta esto en mí? Piensa en alguien que se siente profundamente incómodo cuando no es reconocido. Pequeñas críticas suenan enormes. Los elogios parecen insuficientes y cualquier indiferencia se convierte en dolor. Si esa persona observa con lucidez, percibe que el problema no es el mundo, sino la dependencia interna de aprobación. Un paso práctico aquí sería simple, aunque desafiante: aprender a terminar tareas con excelencias sin contárselo a nadie, solo para fortalecer el dominio interno y el propio valor. Cuando la persona empieza a usar la incomodidad como herramienta de autoconocimiento, algo se transforma. Lo que antes parecía un ataque externo pasa a ser una señal interna. La realidad deja de ser enemiga y se vuelve una aliada silenciosa. Y en ese punto, ser una percepción importante. No todos están enfrentando las mismas lecciones al mismo tiempo, porque cada conciencia aprende a su propio ritmo. Y eso cambia por completo la forma de mirar a los demás y a uno mismo. Uno de los mayores conflictos internos surge cuando la persona comienza a comparar su propio camino con el de los demás. Mientras algunos parecen avanzar rápidamente en áreas visibles de la vida, otros están inmersos en batallas silenciosas que nadie ve. La conciencia más madura entiende que esto no es injusticia, es estructura. Así como en una escuela, cada alumno está en una materia distinta, aunque compartan el mismo espacio. Cuando esta comprensión no existe, nace la sensación de atraso, inadecuación o fracaso. La persona mira hacia afuera y piensa que debería estar en otro lugar, sin darse cuenta de que la vida nunca se equivoca de aula. Las leyes naturales operan con precisión. Nadie recibe una lección para la que aún no tiene base. El caos emocional aparece justamente cuando se intenta saltar etapas, ignorando el proceso de refinamiento interior que sostiene el crecimiento real. Esto se ve claramente en la cotidiana. Algunas personas observan a amigos prosperar económicamente mientras aún luchan por organizar su vida emocional. Ese contraste suele generar confusión e incluso una envidia silenciosa. Difícil de admitir, lo que pocos perciben es que la prosperidad externa sin claridad interna cobra un precio alto más adelante. Un ejercicio práctico aquí sería sencillo: sustituir la comparación por observación y anotar qué desafíos personales están más presentes ahora.
porque ellos revelan exactamente qué materia está en curso. Cuando esta lógica se integra, algo se aquieta por dentro, la prisa disminuye, el juicio pierde fuerza y el foco vuelve a lo esencial. Cada persona camina dentro de un nivel de conciencia específico y eso no define valor, solo etapa. Y cuanto más alguien respeta su propio ritmo, más energía tiene para aprender de verdad, incluso cuando la lección llega disfrazada de dolor. Existe un punto del aprendizaje en el que la vida deja de explicar con suavidad y comienza a enseñar. Con intensidad, el dolor suele aparecer justamente cuando la conciencia ignora señales más sutiles, no porque exista castigo, sino porque ciertos ajustes internos exigen atención total, dentro del orden invisible. El dolor no es enemigo, es un método de refinamiento que interrumpe el piloto automático y obliga a la presencia. La mayoría intenta anestesiar el dolor lo antes posible, como si el objetivo fuera solo volver al confort, pero el malestar contiene información. Cuando se observa con lucidez, revela dónde hay resistencia, apego o miedo. Muchas veces, el dolor señala exactamente un área donde la persona evitó asumir responsabilidad o tomar decisiones conscientes. Ignorarlo prolonga el proceso. Comprenderlo acorta el camino. Hay situaciones comunes que lo ilustran. Una pérdida, por ejemplo, suele desarmar certezas antiguas y crear un silencio interno incómodo. Es en ese espacio donde la persona puede elegir distraerse o reflexionar. Un ejercicio práctico aquí sería simple. Durante momentos difíciles, escribir diariamente que está enseñando esa experiencia sobre límites, valores o prioridades. Ese hábito transforma el sufrimiento en claridad. Cuando el dolor es comprendido, pierde su función de herir y comienza a servir. Lo que antes parecía castigo, se revela como ajuste fino de la conciencia. La persona se vuelve más íntegra, menos reactiva y más alineada con su esencia. Y curiosamente, cuanto mayor es la lucidez, menos la vida necesita recurrir a métodos intensos, porque el aprendizaje empieza a ocurrir en el silencio. Antes del impacto, llega un momento en el que la persona percibe algo desconcertante y liberador al mismo tiempo. No existe una meta definitiva. Cada vez que una etapa parece resuelta, la vida presenta un nuevo nivel de complejidad. Eso no es retroceso, es avance. En las leyes universales, crecer no elimina desafíos, los refina. Lo que cambia no es la existencia de pruebas, sino el nivel de conciencia con el que se enfrentan. Cuando esta percepción no está clara, ser la frustración. Ya aprendí tanto, porque sigo pasando por esto. La respuesta es simple, aunque incómoda, porque la conciencia se expandió. Así como en la escuela tradicional, nadie vuelve al contenido inicial, sino que enfrenta materias más sutiles y exigentes. El caos disminuye, pero la responsabilidad aumenta. La vida comienza a exigir más coherencia, más integridad, más alineamiento interno. Hay personas que ya dominaron conflictos externos, pero ahora necesitan aprender silencio interno. Otras controlaron impulsos visibles, pero son invitadas a refinar pensamientos, intenciones y motivaciones. Un ejercicio práctico aquí sería observar que desafíos actuales ya no son dramáticos, sino persistentes y sutiles. Ellos indican que el aprendizaje ahora ocurre en capas más profundas de la conciencia. Cuando esto se comprende, la lucha da lugar al entendimiento. La persona deja de pedir que la vida sea más fácil y empieza a desear más lucidez para vivirla. El miedo pierde fuerza. La esperanza se vuelve lúcida y la paz interior deja de depender de las circunstancias. Y es ahí donde algo esencial se revela. Descubrir quién eres no es un evento, es un proceso
continuo de recuerdo. Existe una idea que casi nadie cuestiona, la de que la vida simplemente ocurre, sin lógica, sin orden, sin un sentido mayor. Pero, ¿y si esa creencia fuera justamente lo que mantiene a tantas personas confundidas, cansadas y con la sensación de estar viviendo mal? Tal vez el problema no sea la vida, sino la forma en que te la explicaron. La mayoría crece creyendo que el dolor es un error, que la incomodidad es mala suerte y que repetir desafíos significa estar haciendo todo mal. Pero esa visión choca con algo que probablemente ya sentiste, aunque no supieras explicarlo: la sensación de que nada es totalmente aleatorio, que ciertas experiencias te insisten, como si intentaran enseñar algo que aún no ha sido comprendido. Aquí está la afirmación que desconcierta, pero libera. Esta dimensión no es una prueba de supervivencia, es una escuela de conciencia. Y quien no entiende esto pasa la vida entera peleando con las lecciones, mientras quien lo percibe comienza, poco a poco, a descubrir quién realmente, no a través de teorías complicadas, sino observando cómo reacciona, elige y se alinea con la verdad esencial de la existencia. Si alguna vez sentiste que ya no encajas, que algo dentro de ti pide más claridad, más sentido, más profundidad, tal vez eso no sea una crisis, tal vez sea el inicio de un despertar. Y hoy empiezas a entender cómo funciona esta escuela invisible y cómo usar cada experiencia, incluso las más difíciles, para acceder a un nivel más alto de lucidez y paz interior. Después de todo esto, resulta difícil seguir mirando la propia vida de la misma manera. Si esta dimensión es una escuela, entonces cada elección diaria deja de ser trivial y pasa a tener peso formativo. Nada de lo que vives es demasiado pequeño como para no enseñar algo. La pregunta que realmente importa no es por ¿qué me pasó esto?, sino que están intentando desarrollar esto en mí ahora. Cuando esa percepción cambia, la realidad comienza a responder de otra forma. Tal vez empieces a notar que algunos patrones aún piden atención, que ciertas heridas todavía están puliendo algo esencial, o que los desafíos actuales indican un nuevo nivel de conciencia siendo exigido. En lugar de resistir, intenta aplicar lo que aprendiste aquí. Observa tus reacciones, refina tus selecciones, cultiva más silencio interno y menos juicio automático. Pequeñas acciones hechas con lucidez generan grandes cambios en el alineamiento entre tú y la vida. Ahora, reflexiona con honestidad. ¿Qué lecciones has repetido en los últimos años? ¿Dónde aún falta responsabilidad, claridad o integridad personal? ¿Quién estás siendo cuando nadie está mirando? Estas respuestas no necesitan decirse en voz alta, pero sí necesitan ser enfrentadas, porque descubrir quién eres no es acumular información, es vivir de acuerdo con lo que ya sabes en lo profundo. Si este contenido resonó contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí la intención no es solo ver videos, sino seguir aprendiendo paso a paso a vivir con más conciencia, claridad y dominio interno. Este camino no termina, solo se profundiza.